Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de astrología y tarot de la Nueva Atlantis. Bueno, hoy como continuación de los análisis de las cartas horarias predictivas, aprovechando que hay elecciones nacionales acá en Argentina, con la entrega de ayer, donde vimos en primera instancia cómo le iba a ir al oficialismo, al gobierno, digamos, al candidato y al partido que ya está en el poder, versus todo el conjunto de opositores, más allá de las distancias en las ideas y demás cuestiones. Pero bueno, es importante ese primer análisis como para tener un panorama de cómo le va a ir al oficialismo, si va a conservar el poder por lo menos ese día de esa primera vuelta, el 22 de octubre, o si va a ser más favorecido o favorecida la oposición, ¿sí? Entonces, habíamos visto que, bueno, le iba a costar mucho ganar al oficialismo, no iba a mantener el poder, pero tampoco a perderlo a priori, ¿sí? Si bien el sol aparecía allí en caída, como Almuten de su casa 10, y salió una posición muy bien posicionada, aunque con ciertas trabas y dificultades y bloqueos. Hoy vamos a tratar de discernir dentro de ese concepto de oposición. Y esta es una carta horaria de una pregunta que hice yo, que es, bueno, ahí no se alcanza a ver el título, de todas maneras está resumido, porque no me deja colocar más caracteres. Pero bueno, era qué candidato de la oposición está mejor aspectado para la elección del 22 de octubre. Recordemos que en el video pasado analizamos la carta horaria del evento, de la apertura de comicios, calculada para las 8 de la mañana del 22 de octubre en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, esto es una carta horaria distinta que calculé en un horario en el que me hice esta pregunta con seriedad y con firmeza, y lo calculé obviamente para el lugar donde yo estoy, ya que la carta horaria siempre se calcula para el lugar donde está el astrólogo una vez comprendida la pregunta y alcanzado el concepto del cual se quiere saber a través de la astrología horaria. ¿Por qué no calculé una carta para el día de la elección de la oposición? Bueno, porque me va a dar el mismo resultado de la carta que analicé el día de ayer, la de oposición versus oficialismo. Así que bueno, vamos a empezar con el análisis. Bien, yo tomé, porque también hay que ir manejando una cierta correlatividad entre lo que muestra una carta natal o astrológica o horaria con los hechos tangibles, ¿sí? Entonces, de la misma manera en la que en la carta horaria del día de la elección pusimos en el ascendente al oficialismo y en el descendente a todo el conjunto de la oposición, en esta carta de la oposición, de cuál es el mejor candidato opositor para la primera vuelta del 22 de octubre, siempre hablando de la elección nacional, ¿no? A presidente. Entonces, quien va a ir en el ascendente va a ser el candidato con más tendencia a votos, el entre comillas favorito. En el caso de Argentina, como tenemos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, llamadas las PASO, eh, ahí quedó en claro que, primero que nada, la fuerza que ganó y el candidato que ganó, sí, que es Javier Milei, es la oposición. eh, Dejó tercero en cuanto a fuerzas al Frente Unión por la Patria y segundo a Juntos por el Cambio. Individualmente también ganó y quedó segundo, bueno, el candidato Massa, y tercera quedó Patricia Bullrich, que le ganó la interna a Larreta. Para mí, de los cuatro candidatos opositores, los dos más fuertes, sin lugar a duda, son Javier Milei y Patricia Bullrich, ¿sí? Uno de La Libertad Avanza y el otro de Juntos por el Cambio. Entonces, como le decía recién, por una cuestión de condescencia con la realidad, el candidato, por lo menos el mejor posicionado, del que más se habla como oposición hoy por hoy,
es de Javier Milei. Por lo tanto, lo vamos a poner en el ascendente, ¿sí? Y en el descendente vamos a ubicar a la señora Patricia Bullrich del espacio de Juntos por el Cambio. Bien, dicho esto, vamos a empezar primero con las tecnicidades de esta carta horaria. Bueno, tenemos como hora planetaria al planeta Júpiter. Allí el Sol está en la 11ª hora diurna del día miércoles, que es hoy mismo que hice esta pregunta por la tarde. Ya estoy haciendo, ya hice el análisis exhaustivo y aquí estoy entonces compartiendo dicho análisis para quienes quieran revisarlo. 11ª hora del 11ª hora diurna de un día miércoles, ¿sí? Hora planetaria Júpiter y el regente del ascendente, mejor dicho el almuten del ascendente, que es en el tercer grado, ¿sí?, del signo de Aries, que es el Sol. ¿Sí? Regente diurno de ese grado es el Sol, así que vemos que el Sol y Júpiter son de la misma secta planetaria, por lo tanto la carta horaria nos va a responder con claridad, y estamos listos para recibir la respuesta. Si bien es en un grado 3 que cae el ascendente y el eje completo, ¿sí?, porque también vamos a ver el grado 3 de Libra, el 3 de Cáncer y el 3 de Capricornio, es un grado 3 minuto 18, o sea, está muy ahí de ser, digamos, una pregunta prematura o que tendría que esperar ciertos acontecimientos que cambien el panorama al momento de realizar la pregunta, pero ya al haber un minuto 18, ya al estar un poco más avanzado ese ascendente, yo pienso y opino que es totalmente legible la respuesta que nos pueda llegar a dar esta carta horaria. Bueno, por otro lado vemos a la luna que está allí en el signo de Virgo. La vemos teniendo un aspecto, un solo aspecto mayor a otro planeta, que es a Júpiter retrógrado. Es un trígono que es separativo, es cierto, pero bueno, en definitiva nos da una luna que no está vacía de curso, pero sí está empezando ya a estar vacía de curso, porque luego de ese trígono separativo con Júpiter retrógrado, la luna va a atravesar varios grados sin tocar ningún planeta. Si bien va a llegar a una oposición con Neptuno, que está retrógrado en Piscis, el próximo planeta de los 7 tradicionales que se toman en la astrología tradicional y horaria va a ser Mercurio, pero dentro de los 13 grados permitidos dentro del avance de la luna para conocer los aspectos que pueda llegar a generar esta, en la resolución de la horaria va a atravesar bastantes grados sin tocar ningún planeta, así que sumado que va a cambiar de signo y recién en el signo de Libra va a tocar al planeta Mercurio, ¿sí?, ya entrando también en la vía combusta. Pero bueno, acá la luna no está en la vía combusta, por lo tanto vemos una carta que nos va a responder. Insisto, para mi gusto, pese a que está en 3 grados y monedas, ya la carta es totalmente legible y podemos encontrar varios indicios de que hay una interpretación factible de percibir en los hechos tangibles, reales, digamos. Bueno, como les decía recién, ubicamos a Milei en el ascendente, vemos que le sale un ascendente en Aries, ¿sí?, y a Patricia Bullrich y su espacio también, Juntos por el Cambio, un descendente o un ascendente de Libra, ¿sí?, que tiene que ver en cierta medida con eso, porque Juntos por el Cambio es un frente, es una alianza, ¿sí?, y Libra es justamente el signo de la alianza, del acuerdo, mientras que a Milei y a la Libertad Avanza, representados por Aries, bueno, es como la cabeza, el líder de un movimiento que es prácticamente único. Si bien hay, digamos, partidos subyacentes que conforman la Libertad Avanza, eh, digamos que es un partido más autónomo, de alianzas con partidos mucho más chicos,
este, donde destaca, bueno, el conjunto, donde destaca más que nada la figura de Milei, por eso también un ascendente en Aries me parece totalmente acertado en, en, en cuanto a la disposición del eje ascendente-descendente, tanto individualmente con Milei y Burrich como sus respectivos frentes y partidos, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Vamos a ver primero que nada con los almútenes, que como decía recién, el almúten del ascendente es el Sol, ¿sí? Representando a Javier Milei, y su casa 10, su casa de el posible triunfo es Saturno, ya que el medio del cielo se encuentra allí en Capricornio. Vemos entonces que el Sol se encuentra en la casa 7, en la casa de la oposición, en la casa de que representa Juntos por el Cambio a Patricia Bullrich, y está en caída, el Sol en Libra está en caída, por lo tanto, en principio no lo vemos muy bien parado al candidato libertario, está allí en, bueno, según algunos autores, el hecho de que esté el señor, en términos astrológicos, ¿no? El señor del ascendente, ¿sí? En este caso el Sol en Libra, en la casa del adversario, del contrario. Bueno, es un punto, digamos, a favor de quien está representado, en este caso por el ascendente, que es Milei, aunque ese Sol esté en caída, por lo tanto es algo ahí un poco que favorece, un poco que desfavorece. Si vamos a ver si hay algún aspecto entre los almútenes del ascendente y el medio cielo de Milei, vemos que el Sol y Saturno no tienen comunicación, es decir, no generan aspecto entre sí, y a Saturno lo vemos retrógrado, allí en el 0 grado de Pisces, 0 grados 58 minutos, estuvo hace poquito en el grado 1 de Pisces, viene retrogradando Saturno. Lo interesante es que está pegado al parte de la fortuna, que si bien está en una conjunción separativa, todavía es muy poderosa esa conjunción. Ahora, no hay aspecto, no hay comunicación entre ese Sol en caída, en Libra, que de alguna manera, hagan un paréntesis, ¿no? Él es de Libra, Milei es de Libra, tiene su revolución solar, es decir, su cumpleaños, el día de la elección, el 22 de octubre, pero bueno, esto es una carta que la hice algunos cuantos días antes, prácticamente 10 días antes, hoy es 11 de octubre, y no necesariamente representa el grado en el que está allí, pero sí lo representa bien en la carta natal, ¿no? Y bueno, no vemos comunicación entre su almuten de casa 1 de su ascendente con su casa 10, así que en principio ahí vemos una dificultad para lograr ganar la elección o tener una buena elección en definitiva para Milei. Pero ojo que no nos vamos a quedar solo con los almútenes. Primero vamos a revisar ahora el, los significadores de la otra candidata opositora, que es Patricia Bullrich, representada en un descendente, como decía, con el signo de Libra, el signo de las alianzas. Está allí Mercurio. Es importante ese Mercurio, ¿por qué? Porque la casa 10 derivada para Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio es la casa 4 de la carta horaria. ¿Sí? Vemos allí al signo de Cáncer, tanto su regente como su almuten en ese grado donde cae la casa cuarta, que es la 10 de Bullrich. El regente y el almuten es la luna, pero vamos a tomar al dispositor de la luna, ¿sí? Porque como decía antes es la que mueve, la que activa, la que lleva energías, la que traslada las energías y va a quedar vacía de curso. Eso también es un significador de Bullrich, ¿eh? Pero de momento vamos a tomar al dispositor de la luna, que está en el signo de Virgo, que lo rige Mercurio, ¿sí? Entonces vemos a Mercurio en el signo de Libra en la casa 7, o sea, dentro de la casa de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich, alianzas, medio de comunicación, pero está allí también sin generar ningún tipo de aspectos con ningún otro planeta. De hecho, de hecho, está allí a unos 6 grados del Sol, con lo cual, según algunos autores, que le dan hasta determinados grados, ¿sí?, de cercanía al Sol, podríamos decir que es un Mercurio combusto, si no tan combusto quizás, pero combusto al fin. Entonces,
Vemos ese sol en caída representando a Milei dentro de la casa 7, lo cual es más favorable a Bullrich, pero también vemos ese Mercurio siendo sí, estando combusto por el sol. O sea, es como que Milei dentro de todo causa cierto descontento y cierta, no voy a decir ruptura, pero sí incomodidad dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Y ese Mercurio allí, que representa, digamos, la victoria para Patricia Bullrich, el hecho de que esté en su propia casa es un gran indicador para Patricia Bullrich y todos Juntos por el Cambio, pero particularmente para Patricia Bullrich, así que es la candidata a la presidencia nacional. Entonces, si el almuten de la Casa de la Victoria está en la casa de ella, es porque la victoria va hacia ella, en principio, en teoría. Ahora, de vuelta, ese Mercurio está combusto por el Sol. Si ese Sol está en caída, Mercurio tiene un poco más de dignidad porque está en su término, ¿sí? Pero otra cuestión negativa es que está en la casa 7 y por dignidad accidental está en su casa de tristeza Mercurio, así que no está muy cómodo allí. De hecho, hace pocas horas, de vuelta, hoy es miércoles 11 de octubre, no sé qué grado de verdad o no tendrá, pero me enteré de que hubo un tema ahí con quien sería el ministro de Economía en el caso de que Patricia Bullrich llegue a la presidencia argentina. Así que eso puede tener que ver también con esta cuestión de información que circula sobre todo el entorno de este espacio opositor junto con su candidata principal, Patricia Bullrich, que bueno, que está siendo ofuscado justamente por, digamos, por ese sol allí, digamos, estando combusto ese mercurio con ese sol ahí pegadito en Libra. Así que, y bueno, el almuten de la casa 7, en definitiva, también es Saturno, ¿sí? Que también está retrógrado, allí en Pisces, peregrino, está en su decanato, tiene algo de dignidad, está también pegado al parte de la fortuna, por lo tanto hay como una primer tendencia en cuanto a los almútenes de viento a favor, podríamos decirle, para Patricia Bullrich, porque además ahí Saturno está retrogradando, está formando un trígono junto con el parte de la fortuna con, con el fondo cielo, con la casa 4, con la cúspide de la casa 4, que es la 10 de Bullrich, es la casa del logro, ¿no? Pero esto en cuanto a los almútenes. Vamos a ver ahora. Y antes que me olvide, es muy interesante la comunicación que hay entre los planetas, por ejemplo, el binomio que hay, o el mutualismo, ¿sí? Que hay entre Venus y Mercurio. Mercurio que está en el signo de Libra, el cual es regido por Venus, y el planeta Venus se encuentra en Virgo, que es regido por el planeta Mercurio. O sea que es como que de alguna manera depende de sí misma Patricia Bullrich, ¿sí? Su espacio. ¿Por qué menciono a Venus? Porque es regente de Libra y además porque está en oposición a ese Saturno retrógrado y a esa que es el almuten de Patricia Bullrich y al parte de la fortuna. O sea que ahí hay una tensión, hay una dificultad para ganar. Eh, Venus que representa lo femenino, las mujeres, ¿sí? Venus en Virgo está en caída. O sea que hay una mujer que está, digamos, hay una situación que se le puede haber descontrolado, se le puede haber ido de las manos, insisto. No sé qué grado de verdad tendrá o no, pero sé que hubo problemas en las últimas horas con quien sería su posible ministro de Economía. Venus está en caída, en exilio, tiene triplicidad diurna en signo de tierra, pero y también está en su casa de gozo, con lo cual también está mal, no está tan mal, pero está mal, ¿sí? En un porcentaje, digamos que está un 48% mal ese Venus, por así decirlo, ¿no? Así ojímetro. Eh, entonces, no es tanto, pero tampoco es poco. Es decir, hay un mal indicio ahí, porque ahora
Vamos a pasar a analizar los almútenes, donde vemos que no hay una conexión directa entre los significadores de Milei con su triunfo y Bullrich con su triunfo, ¿sí? O sus posibles triunfos. Vamos a los regentes directamente de los signos, vamos a olvidarnos por un momento de los almútenes, y como decía recién, Venus, que representa a Patricia Bullrich, en casa 5, bueno, está en su casa de gozo, pero está en Virgo, está en caída. Eh, Podrá ser caída de imagen, tal vez, porque está en su triplicidad, ¿sí? Pero no está en el signo más cómodo para Venus, y además está en oposición a el parte de la fortuna. Y además, ese Venus está en cuadratura al parte del infortunio, o sea, el parte de las menores posibilidades. Por lo tanto, tiene una tensión, una oposición, una dificultad ya de por sí con el parte de la fortuna, y tiene una tensión con el parte de las menores oportunidades o el parte del infortunio. Por lo tanto, es como que literalmente el golpe de suerte se aleja. Inclusive, como decía recién, la luna, ¿sí? Que está en casa 6, ¿sí? En Virgo, que es dispositor Mercurio de la luna, ¿sí? De la casa de la victoria de Bullrich, se está separando de ese Júpiter retrógrado. Lo interesante es que la casa 6 también son las personas que trabajan para uno. O sea, en este caso podríamos hablar, bueno, no, porque en definitiva sería la casa 6 de Milei, no la casa 6 de Bullrich. Pero en definitiva, eh, y la luna va a llegar, como decía también, a una oposición, a una tensión también con Neptuno retrógrado. O sea, confusión y movilización emotiva que, bueno, va a dificultar las cosas para esta candidata. Vemos que ya por la cuestión Almuten, ninguno, ni Milei ni Bullrich, está ni tan fuerte ni tan débil, pero por cuestión regentes, vemos que la luna, perdón, Venus, que es el regente de Libra, ¿sí? Representando a Bullrich y a Juntos por el Cambio, no está bien, está en caída, está en oposición a la fortuna, está en cuadratura al infortunio, o sea, mucha tensión, mucha pérdida de imagen tal vez, no lo sé. Eh, pero yo diría sencillamente que no está fuerte esa candidata o ese espacio eh, político. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que si vemos el regente de Aries, el ascendente de Milei, Marte, y el regente de la casa 10 de Milei, que sigue siendo Saturno, vamos por parte. Vamos a ver a Marte ya en la casa 8, no sé si se logra ver bien, pero está en la casa 8, ¿sí? Está en el grado 29 de Libra, donde Milei tiene el Sol, su Sol natal. Por empezar, está en el grado 29 de Libra. Está en caída también, al igual que el Sol, que es Almuten de Milei. Perdón, está en exilio, o sea que está peor que el Sol, pero está en su término. Está en su término y está por cambiar de signo. Y no está por cambiar a cualquier signo. Está por entrar a su signo de regencia, a su otro signo de regencia, que es Escorpio. O sea que Milei pasa de estar mal a estar mucho mejor. Pasa a estar en su propia salsa, digamos. Y además, acá sí hay una conexión muy importante entre el significador del ascendente de Milei y el significador de la casa 10 del triunfo de Milei, que es Saturno, que está retrógrado. Si vemos allí, en la carta y en los grados, vemos que Marte está a 29 grados 47 minutos de Libra y Saturno está retrógrado a 0 minutos 58 grados de Piscis. Y ahí estamos viendo un trígono aplicativo, es decir, cosas que van a suceder de 1 grado 18 minutos nada más. O sea, se conecta el significador de Milei con el significador de su triunfo de manera aplicativa en un trígono que es el aspecto más favorable. Y además también está en un trígono con el parte de la fortuna. Ese Marte, que si bien está, insisto, en un grado 29, está en caída, perdón, está en exilio, no en caída, está en exilio, está por entrar
en su signo de regencia y además está por acercarse cada vez más al trígono partil, que además es doblemente aplicativo porque Marte está yendo hacia adelante y Saturno está yendo hacia atrás, o sea que es doblemente partil, doblemente aplicativo este aspecto que une a Milei con un posible triunfo. Claro, un triunfo que puede ser ajustado, muchos bloqueos, muchas trabas, que eso representa a Saturno, ¿sí? Pero Marte allí avanzando hacia eh, de vuelta para salir de un pozo para estar o sea, el planeta en su signo de exilio, que es Libra, para entrar en su otro signo de regencia, que es Escorpio. O sea, va a pasar de estar en la casa de su peor enemigo a estar en su propia casa, a ser el amo y señor de la situación. Y además, una cuestión no menor, que es muy importante, ya que algunos autores dicen que la anticia o el espejo de la parte de la fortuna muchas veces es más importante que la propia parte de la fortuna. Y resulta que la anticia de esa parte de la fortuna está también en el grado 29 de Libra. Es decir, no solo está en un trígono Marte con el parte de la fortuna, sino que además la anticia de Marte y la anticia del parte de la fortuna están en conjunción con sus contrapartes de la carta horaria. Mientras que por el lado de Bullrich tiene a Venus en cuadratura con el parte del infortunio y oposición a la fortuna. Y por anticias también tiene a Venus en cuadratura con el parte del infortunio y en oposición a el parte de la fortuna. Por lo tanto, eh, digamos, yo por lo menos avisoro una clara ventaja en cuanto a regentes de los signos de Milei y la libertad avanza. En cuanto al Mútenes, no está ni bien ni mal ninguno de los dos. La veo un poco peor a Bullrich en ese sentido. Perdón, lo veo un poco peor a Milei en cuanto al análisis de los almútenes porque ni Bullrich ni Milei conectan sus significadores. Eh, pero un hecho no menor, que no solamente está el Sol, que lo representa a Milei dentro de la casa de Bullrich y Juntos por el Cambio, a mí eso arribé a una conclusión de una pregunta, ¿no? Decir, bueno, votantes decepcionados con Juntos por el Cambio y con Bullrich, ya sea por lo del ministro de o el posible ministro de Economía de su equipo, o por lo que sea, que terminan votando a Milei. Eso para mí es una posibilidad muy clara, sobre todo teniendo en cuenta ese sol allí, ¿no? Eh, representando a Milei, muy influenciable dentro de Juntos por el Cambio, quizás no en el 90, el 99% de los integrantes y los militantes y votantes de ese espacio, pero bueno, sí, con mucha influencia. Así que, bueno, hasta acá el análisis. Creo que no me olvido de nada, de pensionar, porque de vuelta, ya hicimos la carta, vamos a hacer un repaso, hicimos la carta de oficialismo versus oposición, veíamos que el oficialismo... Ah, quiero remendar un comentario que hice de forma equívoca. Yo dije en el video anterior que el oficialismo, Massa, iba a perder votos femeninos. En realidad era que iba a tener apoyo de votos femeninos, pero que así todo no iba a alcanzar. Es como que aumenta la imagen positiva o cuestiones de votantes femeninas que lo apoyan, pero que con eso no iba a alcanzar. Ahí yo me confundí y lo dije mal, pero bueno, lo corrijo ahora. Así que habíamos dicho que en esa interpretación, en ese análisis, que eh, no iba ni a ganar ni a perder el poder el oficialismo, pero que le iba a ir bien a la oposición, pero iba a haber mucho escondimiento de información, de boletas, iba a haber hechos posiblemente de violencias ocultos por los medios tradicionales, más difundidos por la gente a través del internet. Se cortaba el internet el día de la elección, se cortaba la luz. Bueno, vamos a ver si eso sucede o no. De momento, las
predicciones, entre comillas, son esas. Y con este análisis, con esta carta natal, concluimos que, bueno, por lo menos dentro del espectro de los candidatos de la oposición en esta elección nacional, el que está mejor aspectado es el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Bueno, te pido por favor que si este video te gustó, te sirvió, te suscribas, que le pongas me gusta, que lo compartas con tus amigos, con la gente que crees que le pueda llegar a servir este video. Más adelante quizás haga otro análisis puntualmente de si gana algún candidato o no en primera vuelta o si llega al balotaje. Bueno, si te interesa ese tipo de contenido, déjamelo acá en la caja de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.